Buenos días, muchachos. Buenos días, profe. Ya estamos entonces culminando el curso. Aproximadamente nos faltan 2 tutorías, esta, la siguiente, y creo que damos por finalizado el curso, ¿sí? Muy bien. El examen, recuerden que el examen va a ser cuando visitemos el municipio. Lina en Puerto de Río y yo en Caucasia. Será aproximadamente de este fin de semana el siguiente. Si no estoy mal, creo que es como 15. Sábado 15. ¿Quién tiene de pronto un calendario por ahí que nos ayude con la fecha del examen? ¿Cuál? Profe, eso cae como un 13 si no estoy mal. No. No estoy seguro, permítanme, yo verifico. 12 cálculos, por eso sí, 13 domingo. Y el de cálculo no viene para esa fecha también. No, él viene para el 20 y pico. Profe, Sí. El 12 es sábado y el 13 cae domingo. Es el fin de semana. Correcto, sería entonces el sábado 12. Profe, y el mismo va a ser el quiz y el parcial. Correcto. O de pronto no, de pronto el quiz se hace antes del viaje, ¿cierto? O sea, en el último día antes de viajar. Como nos corresponde sería el jueves. El jueves ese antes de viajar, ¿que cae qué? Caería 10. 9. Fue miércoles. No, el 11, el viernes. El 11 viernes, correcto. El 11 entonces se haría el quiz y el sábado 12 se haría el examen, ¿listo? Muy bien. Entonces vamos a arrancar con... Profe, ¿Sí? un compañero dice que el sábado 12 viene la profesora de introducción de la ingeniería. La profesora Ángela. No puede ser. No puede ser, pero entonces yo apenas termine el curso, la clase, hablo con Isabel a ver qué nos dice, pero normalmente no deberían cruzarse, ¿listo? Así que no se preocupen por eso tiene solución. Muy bien. profe, entonces para el parcial final entraría también los últimos teoremas que vimos, el de Alejandro, el de Herón, todo eso, ¿no? No, solamente relaciones métricas en circunferencia. O sea, lo que vamos a ver desde hoy, solo lo que vamos a ver desde hoy es lo que entra en el examen, ¿listo? Relaciones métricas en circunferencias, áreas y volúmenes. ¿Listo? Es el examen más operativo que va a haber. Muy bien. Entonces, ya hablando sobre esto, vamos entonces listo. Entonces lo que nos corresponde ver hoy es el módulo 23 que nos habla de relaciones métricas. Relaciones métricas en la circunferencia. Estas son un poco más sencillas que las relaciones métricas que vimos en los triángulos. ¿Sí recuerdan? El cual evaluamos ayer, en la tutoría pasada, perdón. Entonces vamos a
a dar inicio a la parte de las relaciones métricas en el círculo, ¿sí? Vamos a recordar algunos conceptos. Ya sabemos lo que es una recta secante, ¿cierto? ¿Quién recuerda lo que es una recta secante? Joven que corta 2 puntos en la circunferencia. 2 puntos en la circunferencia. Correcto. ¿Sí? Entonces, recordemos ese concepto porque aquí vamos a sacar otros. Entonces, aquí tenemos una circunferencia, ¿sí? Vamos a trazar una recta secante. Ya es claro pues que corta 2 puntos de la circunferencia. Esos puntos son diferentes, llamémoslo A y B, correcto. Esa recta la vamos a llamar, para variar, L. Entonces tenemos que L es la recta secante a esta circunferencia C. Pongamos por acá el punto central O, ¿sí? Y vamos a colocar entonces, voy a ubicar otro punto en esa recta L, correcto, que no toque ni sea interior a esa circunferencia, por ejemplo por aquí, y lo vamos a llamar el punto P. Este punto, vean que está sobre la recta secante L, pero no está sobre la circunferencia ni dentro de la circunferencia, ¿cierto? Se puede decir que está por fuera de la circunferencia. Entonces, esto para dar pie a lo siguiente. Este segmento PB se va a llamar segmento exterior del segmento secante. Y el segmento PA todo, ¿cierto? Desde el punto P hasta el punto A es lo que se conoce como segmento, vamos a conocer como segmento secante. O sea que aquí lo nuevo prácticamente es esto, PD, ¿cierto? En este caso, que es el segmento exterior. Muy bien. La otra definición que vamos a observar es la definición de potencia de un punto respecto a una circunferencia. Potencia de un punto respecto a una circunferencia. Y la definición para eso es, tenemos una circunferencia, ¿sí? Y voy a tomar un punto exterior a esa circunferencia. Voy a trazar segmentos secantes desde ese punto, ¿sí? Ese es un segmento secante y voy a trazar otro por acá. Ese es otro segmento secante. A este punto P, ¿sí?, que es exterior,
Bien. Y vamos a llamar a este punto C, a este otro punto D, a este punto E y a este punto F. Tenemos esa gráfica, ¿sí? Un punto exterior P y desde ahí trazamos segmentos secantes a esta circunferencia. Entonces, la definición precisa de la potencia de un punto respecto a una circunferencia es que vamos a encontrar que ese producto es constante, o sea, un producto entre las medidas de los segmentos de una secante trazada desde este punto y el segmento exterior, ¿sí? O sea, esa medida va a ser constante desde este punto. O sea, lo que he dicho es lo siguiente, que si yo tomo la medida de, en este caso, el segmento exterior, pongamos PC, y lo multiplico por el segmento secante, en este caso PD, ¿sí? Eso me va a dar una constante. Y esto va a ser igual también a la misma medida que tome desde ese punto si yo trazo cualquier segmento secante. O sea que va a ser también a PE por PF. Observen bien lo que es la potencia de un punto respecto a una circunferencia. Ojo, es el segmento exterior por todo el segmento secante. ¿Listo? Véanlo aquí. Porque uno de los errores comunes que aparecen es que multiplican es PC por CD. Y eso no es lo que corresponde a la potencia de un punto. ¿Es claro? En este caso entonces es el segmento exterior, que sería PE, por el segmento secante, que sería PF. Veanlo aquí. Ahora, si yo trazo otra, y a este punto lo llamémoslo I. Profe, ¿Sí? el segmento exterior P0 lo multiplicamos con el secante PD, ¿es igual a qué? A CTC. Eso es una constante. La multiplicación del exterior con la secante, ¿ok? Sí. O sea, es una constante porque si yo trazo cualquier segmento secante desde ahí, se va a cumplir para todos. ¿Listo? O sea, este PC por PD va a ser igual a PE por PF. Y eso va a ser igual, si trazo esta otra nueva, va a ser igual a PI por PG. ¿Sí? Eso siempre va a ser constante. Un número, un valor. No cambia. Ojo, siempre tiene que salir del punto exterior, del mismo punto exterior, que en este caso lo hemos llamado P. Les repito, muchas veces un error común es tomar PC por DC. Eso es un error porque precisamente eso no es potencia de un punto respecto a una circunferencia. Es el segmento exterior por el segmento secante. ¿Listo? Esa es la definición. Muy bien. ¿Puedo retirar la hoja? No, pero no. Ok.
Profe, no estamos viendo el presentador visual. Entonces, en este punto me imagino que ya deben estar graficando y, ojo, entendiendo qué es lo que se conoce como potencia de un punto respecto a una circunferencia. ¿Listo? Muy bien. Entonces vamos a verificar el primer teorema, ¿sí? A mirar. Vamos a hacer, como estamos en circunferencia, vamos a hacer una circunferencia. ¿Sí? Vamos a ubicar un punto, ¿sí?, exterior, y desde ese punto vamos a trazar entonces nuevamente segmentos secantes. Segmentos secantes, a esto lo vamos a llamar G, I, F y E, para no casarnos con las mismas, con las mismas letras. Entonces ahí tenemos prácticamente el mismo diagrama, el mismo dibujo que teníamos hecho cuando estábamos definiendo la potencia de un punto. Pero este es para enunciar el primer teorema. Entonces dice, bueno, si nosotros tenemos que por un punto se trazan rectas secantes, vean, rectas secantes PI y PE, ¿sí? Entonces vamos a obtener que el producto entre ese segmento secante y el segmento externo, o sea, este segmento secante y el segmento externo, es igual al producto en la otra secante de el segmento secante por el segmento externo. ¿Listo? O sea, lo que he dicho es lo siguiente, que si yo tomo el segmento secante de una PI y lo multiplico por el segmento externo de ese va a ser igual en la otra secante al segmento secante por el segmento externo. Eso es lo que nos está diciendo el teorema. El producto del segmento secante por su segmento externo es igual en la otra secante a el segmento secante por el segmento externo. Para eso definimos lo que era segmento externo. Muy bien.
Ahorita viene un teorema entonces que habla de las cuerdas. El siguiente. Para los que siguen la numeración, y me parece bien, este es el 2311 y este sería el 2312. ¿Sí? Ese está relacionado con las cuerdas. Listo. Voy a acercar un poco. Muy bien. Para eso entonces necesitamos nuevamente una circunferencia en donde voy a trazar cuerdas. Recuerden lo que son las cuerdas. El centro está por acá. Esto vamos a llamarlo D, E, F y G. Esos 4 puntos. Y este punto vamos a llamarlo P, el punto de corte de las cuerdas. ¿Listo? Entonces ese teorema que tiene que ver con las cuerdas precisamente nos habla de si nosotros intersectamos o intersecamos mejor en un punto interior que vamos a denominar P, 2 cuerdas, entonces el producto de las medidas de los segmentos determinados en una de ellas va a ser igual al producto de los segmentos que se determinan en la otra. ¿Sí? Por ejemplo, Dile que lo profe. Me hace favor y repite la teoría. ¿El producto de qué? bueno, ok. Tenemos que el producto de las medidas, ¿sí?, de los segmentos determinados en una de estas cuerdas va a ser igual al producto de las medidas de los otros 2 segmentos determinados en la otra. Si tienen el texto, van a encontrar en el texto más precisa la definición, el teorema. ¿Listo? Yo aquí más o menos se los digo pues con mis palabras, un poco de pronto más entendible de lo que lo presenta el texto. Entonces, para representar ese teorema, lo que tenemos es que si yo tomo una de las 2 cuerdas, por ejemplo, voy a tomar la cuerda EG, ¿sí?, y desde este punto P de intersección, ¿sí?, ese punto P me determina en esa cuerda EG 2 segmentos, ¿cierto? El punto P en la cuerda EG determina 2 segmentos, a saber, PE y PG. Entonces, el producto de esos 2 segmentos, o sea, PE por PG, va a ser igual al producto en la otra cuerda de los 2 segmentos que ese punto también determina sobre ella. ¿Y cuáles son entonces los 2 segmentos que se determinan en la cuerda DF? PD por PF. ¿Listo? Eso es lo que nos está diciendo el teorema. Vean que ese punto de intersección lo que me hace es determinar varios segmentos en las diferentes cuerdas.
Ahora vamos a verificar el teorema de la potencia, ¿sí? Aquí tenemos el centro O. Este punto vamos a llamarlo P y vamos a trazar desde ese punto por todo el centro una recta secante o un segmento secante mejor. Listo. Esto vamos a llamarlo A y esto vamos a llamarlo B. Tenemos eso. Voy a trazar otra por aquí para tener una referencia. Vamos a llamarlo D y esto vamos a llamarlo E. Recuerden que por definición la potencia de un punto respecto a una circunferencia es, en este caso, ¿cuál? De este, PB. ¿Cuál es la potencia de este punto en este segmento secante? En PB. A ver si han comprendido lo que les he dicho. PB. PB, ¿por qué? Ay, porque todos parten desde PB. PB, ¿por quién? PA. Esa es la potencia, ¿sí? PB, que es el segmento secante completo, por PA, que es el segmento exterior, ¿cierto? Este es lo que se conoce como potencia de ese punto, medido en esa secante, ¿cierto? Pero si lo tomo en la otra, pues va a ser lo mismo, va a ser en la misma constante, pero en este caso PE por PD, ¿cierto? Muy bien. Pero para el teorema de la potencia tenemos que la potencia, o sea, lo que tenemos aquí, la potencia de un punto con respecto a una circunferencia, esto que acabamos de escribir, va a ser igual a la diferencia, ¿cierto? O sea, a la resta, a la diferencia entre el cuadrado de su distancia, o sea, el cuadrado de la distancia de este punto al centro de la circunferencia y el cuadrado del radio. Pregunta: ¿cuál es la distancia del punto P al centro? PO. PO. ¿Y qué me dice? Que debe estar al cuadrado, ¿cierto? Sí. Menos. ¿Menos quién? ¿No es un radio? Exactamente. Menos AO al cuadrado. Eso es lo que nos dice el teorema de la potencia. ¿Sí? La potencia de un punto con respecto a una circunferencia, ¿sí? O sea, PB por PA va a ser igual a la distancia que hay desde ese punto al centro, o sea, pero al cuadrado, ¿cierto? Al centro de la circunferencia menos el radio al cuadrado. Muy bien. Eso es lo que se conoce como el teorema de la potencia. ¿Listo? Muy bien. El siguiente teorema
lo podemos reconocer como el teorema de tangente y secante, ¿sí? Entonces ya ustedes se pueden hacer ideas, se pueden ir haciendo una idea de qué es lo que sigue, ¿sí? Entonces, tenemos una circunferencia y vamos a trazar entonces desde un mismo punto P, vamos a trazar, bueno, aquí me faltó una cosa en este, ¿sí? En la figura anterior, pues le voy a preguntar solamente por curiosidad, o sea, para qué era el otro segmento. Sí, correcto. El otro segmento es para, o sea, porque que cuando uno traza, cuando uno tiene esto, la idea del teorema, pues este que vimos acá al principio, ¿sí? Es que esto PB por PA es igual a este otro, ¿cierto? P por PD. O sea, como para tener una referencia y que no nos quede esto solo. O sea, yo pude haber trazado este solo segmento, correcto, ese segmento secante, pero de acuerdo a lo que hemos venido viendo, ¿sí? En donde siempre tenemos dos secantes, es para no salirnos como de contexto, correcto. Ahora, si yo tomo en vez de este PA, este otro, nos sirve para explicar la parte de la potencia de este teorema de la potencia. ¿Ustedes qué dicen? Profe, ¿cuál es la pregunta? Que si yo tomo en vez de PB por PA, tomo PE por PD, cierren un segundo y se las hago nuevamente. Listo. Que si en vez de yo tomar aquí PB por PA, tomo en ese caso PE por PD, también aplica este teorema de la potencia. No le faltaría el centro de la circunferencia. Yo creo que no, porque es que No, porque ese no pasa por el no pasa por el centro. centro, profe, de la circunferencia. punto O, no sé. ¿Y en Puerto de Río qué me dicen? Porque no hay medida de radio. Pero lo puedo conocer o no. Entonces, si lo que usted... Sí, dime. Nada, profesor. Entonces, si lo que ustedes me están diciendo fuera cierto, esto no fuera verdad. ¿Sí ven? Independientemente de si el segmento que estoy trazando pasa por el diámetro o por el radio, pues en su defecto, ¿cierto? Vean que este pasa por todo el centro, pero yo nunca hice una que pasara por todo el centro. Independientemente de eso, cualquier producto que yo tome entre el segmento secante por el segmento externo va a ser para cualquier secante que yo trace desde este punto. Yo aquí puedo trazar esto por todo el centro, ¿cierto? Y también va a cumplir, ¿o no? Sigue siendo un segmento secante, ¿sí? Vean lo que tengo aquí. PI por PG es igual a PE por PF. Pero si yo trazo esta otra, también sigue siendo válida. Si yo a este punto le doy que A y a este punto le doy B, esto es igual a PB por PA, ¿cierto? Y vean que pasa por el centro. Ahora, si yo me traslado acá, ¿sí? Precisamente por las medidas de los segmentos, ¿sí? Esas son las relaciones. Tal vez lo que ustedes lo confunde es ver que una parece más pequeña que la otra, ¿cierto? Sí, profe. Pero la relación entre esos productos es el mismo. ¿Por qué? Porque tal vez este es mayor
Y es verdad, lo es. El diámetro es mayor que cualquier cuerda, ¿cierto? Sí. ¿O no? Esto aquí es mayor que esto y mayor que esto. Pero lo que tiene esto de mayor acá, ¿se lo agrega quién? El segmento exterior. ¿Sí? ¿Ya? O sea, la parte que le hace falta a este para llegar a esta medida, ¿se le agrega quién? Este segmento exterior, en este caso, PG, y este segmento exterior, PF. ¿Listo? En Puerto de Río está comprendido. Muy bien. Entonces, en este caso, si nosotros nos vamos acá, yo no necesariamente tengo que trazar un segmento secante por todo el centro. ¿Sí? Yo pude haber escogido PE por PD. ¿Por qué? Porque esto es igual a este producto. ¿Sí? Lo vimos del teorema que acabamos de mirar nuevamente. Este lo tomé precisamente porque está pasando por el centro, pero no necesariamente tiene que ser ese. Esto cumple para PE por PD igual. En este caso, pues tendríamos que trazar, por eso me estoy valiendo de este segmento secante que pasa por el centro, porque en este caso sería PO menos AO al cuadrado, y aplica para ese, y así para cualquier otra que yo trace. ¿Sí? Muy bien. Pero ojo, yo les había dicho que aquí me faltaba algo. Y me faltaba el hecho de que este punto P no fuera exterior, sino interior a la circunferencia. En ese caso, entonces, ¿qué se hace? Miren lo siguiente. Ese mismo teorema de la potencia, pero con un punto interior. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos el centro de la circunferencia. Y vamos a trazar segmentos secantes, ¿cierto? Este punto P lo voy a ubicar interno, o sea, vamos a ubicarlo por aquí. Este va a ser el punto P. Y por ese punto voy a trazar varias cuerdas. ¿Sí? Y voy a trazar una que pase por todo el centro. Profe, esa es la misma que nos dijo el teorema de la tangente y... No, ese todavía no. Ese es este mismo teorema de la potencia, pero yo les había dicho que me faltaba cuando ese punto P no era exterior, sino interior. Y es el que estoy haciendo, ¿listo? Porque también aplica, ¿correcto? Para este caso, para que comparen los dos. Entonces, vamos a darle ahora nombres a esto. Vamos a darle esto A, B, a este que está aquí en el medio C, D, y a este E y F. ¿Sí? Profe, ¿Sí? la línea DC. DC pasa por el centro de la circunferencia. Sí, señora. Correcto. Este es el centro. Según lo que habíamos visto del teorema de las cuerdas, ¿sí? Nosotros habíamos dicho que en este caso, ¿cuáles son? Díganme, ¿qué productos aquí en estas son iguales?
Prendido. ¿Cuál? ¿Cómo? Bueno, o PB por PA también. No, PB solo por PA, ojo. Sí. Sí, Porque pero vean yo que digo P determina el segmento PA y el segmento PB. Los segmentos de la misma puerta. Exacto. Bueno, ahora cierre en Caucasia un segundo y me dice Puerto de Río, ¿esto igual a quién? PD por PC. PC por PD. Letra B. Eso fue lo que vimos en el teorema de las cuerdas, ¿cierto? ¿Es claro eso? No hay ningún problema. ¿Listo? Ahora vamos a partir de aquí mirar cómo aplica el teorema de la potencia que hicimos pues para el anterior caso, donde P era exterior, ahora P es interior. ¿Sí? Correcto. De todas maneras podemos utilizar cualquiera de estos. PD por PC es igual a PO al cuadrado por OD al cuadrado. PO al cuadrado. Correcto. ¿Sí? En este caso entonces podemos tomar cualquiera de estas. ¿Sí? Cualquiera. Correcto. O sea, tomemos la primera, PB por PA. ¿Y eso igual a quién? O PC o PD por PC, ¿cierto? P a la 2 menos O a la 2. En este caso nos dio así. ¿Sí ven? Entonces es el mismo teorema de la potencia aplicado al caso en donde el punto P es interior a la circunferencia y en este caso es exterior a la circunferencia. ¿Listo? Y se puede tomar el radio también como OC. Claro. OC también es el radio, ¿cierto? OC al cuadrado. En este caso tomamos OD. Una pregunta, como DO debe ser mayor que PO, porque DO es un radio y PO es un radio menos un positivo. O sea, daría un número negativo, lo cual no podría concordar con lo otro, con PB por PA. Tienes razón. En este caso tienes razón, entonces lo que se hace es ¿qué es lo que se hace entonces? O se cambia, profe, pues de, o se multiplica por la ¿Sí? En este caso la potencia es negativa, eso es lo que quiere decir, ¿sí? Y es completamente válido. ¿Correcto? Por ejemplo, si el punto P estuviese sobre la circunferencia, ¿qué pasara? Antes de mostrarle lo que dice nuestro compañero allá. ¿Qué pasa con la potencia? ¿Cómo que sería nula, cierto? ¿Por qué? Porque la distancia de ese punto al centro sería el mismo radio. ¿Sí? Entonces la resta al cuadrado de ese, por ejemplo, este OC sería la distancia del punto P al centro, ¿cierto? Y sería igual al radio. Entonces, si resto, eso me va a dar 0. O sea que en ese caso la potencia es nula. ¿Sí? En el caso en donde P está sobre la circunferencia. Cuando P es exterior, ¿sí?, la potencia es positiva. ¿Correcto? Y cuando P es interior, como PO, vean, PO
¿Qué va a ser PO? Va a ser menor, ¿cierto?, que el radio. O sea, esa diferencia de cuadrados va a ser menor que 0, va a ser negativo. Por eso en este caso entonces la potencia es negativa. No quiere decir que no cuadra, no, porque yo no estoy aplicando este criterio, que este es otro teorema, ¿sí? Estoy verificando el teorema de la potencia, en cuyo caso este teorema me da, esta potencia me da negativa. Listo. Independientemente de cuánto me dé este producto, para este caso, en donde es interior, esto es negativo, ¿sí? Vamos a encontrar que en algún caso es nulo, que es cuando P... Pero hay PB por PA nos daría positivo, ¿y cómo va a ser A? Sí, correcto. Pero viéndolo como qué, viéndolo como esto. Pero lo que es la potencia en sí, o sea, el teorema de la potencia es esto. No lo vea como lo de arriba. Correcto. Pero Independiente, no, yo sé lo que ustedes me quieren decir. Independientemente de lo que me dé PA por PB, porque eso sí va a ser un número positivo, eso sí es cierto, ¿sí? Independientemente de lo que me dé eso, esta es la representación. Pero gráficamente, ustedes lo ven, gráficamente esto es un valor negativo, ¿sí? Y eso es lo que quiero que les quede, independientemente de lo que dé este valor, ¿sí? El teorema de la potencia es precisamente esto, correcto. Por eso hay los tres casos, en donde una es positiva cuando P es exterior, en donde es nula cuando P es interior, cuando P está sobre la circunferencia, y va a ser negativa cuando P está dentro. Porque si yo ya empiezo a variar estos dos, ya el teorema no es como se expresó. Pero el teorema no sería O al cuadrado menos P al cuadrado. Sería lo mismo que multiplicar este lado por menos 1, el cambio de los signos, sí, ya. Pero en realidad no, o sea, estaríamos cambiando la definición de el enunciado del teorema, ¿sí? Yo sé que de pronto puede traer un poco de confusión para ustedes, porque en realidad ustedes dicen, no, pero es que esto es positivo, y en realidad lo es, ¿sí? Pero no solamente se queden con esto de aquí. En este caso lo que interesa para el teorema de la potencia es esto, porque este es el enunciado que nos da el teorema, ¿sí? Se toma esto como referencia. ¿Listo? Y si observan más en detalle en el texto, van a encontrar que están las tres situaciones también que acabamos de mencionar, en donde es exterior, donde está sobre la circunferencia y donde P es interior. Y van a encontrar de que les dice que es negativo, ¿sí? Pero no se confundan con eso. ¿Listo? La idea es que tengan claro de cuándo es negativo, cuándo es positiva y cuándo es nula. ¿Listo? Muy bien. Ahora sí, el teorema de tangente secante, perdón. Entonces ya se pueden hacer una idea de qué es lo que va en la gráfica. Un punto desde el cual hay una secante y una tangente a esa circunferencia. Tracemos la secante por aquí, la tangente y la secante. Normalmente, ¿cómo identificamos el punto de tangencia? ¿Con qué letra? D. No quiere decir pues que eso sea siempre, si no tenemos ya usada la letra T, podemos siempre usarla cuando tenemos tangente.
¿sí? Y las otras dos podemos mencionarlas o darles el nombre que nosotros queramos. N y M, por ejemplo. Entonces vean que ahí estamos trazando desde el punto P una secante y una tangente. Entonces, precisamente este teorema nos dice que el segmento tangente va a ser media proporcional entre el segmento secante y el segmento exterior. ¿Por qué? Vean, es claro de que si yo voy trazando, ¿dónde está la regla? Por aquí está. Este segmento tangente, si ustedes se dan cuenta, si yo empiezo a correrlo un poco hacia adentro, ¿en qué se me va convirtiendo? Profe, ¿Sí? que en el libro, ¿qué número es ese teorema? ¿Qué número es ese teorema en el libro? 2304. 1,4. 321. Página Sí, profe, gracias. Ok, vean esto. Esta es una tangente, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si yo empiezo a mover esta tangente hacia abajo? Manteniendo el punto P. Ya es secante, profe, se vuelve secante. Correcto. ¿Y qué habíamos dicho de la secante? Ese producto entre el segmento secante por el segmento exterior iba a ser igual en el otro, ¿cierto? Sí, profe. Como entonces ese punto, vean que si yo voy subiendo, la cuerda se va disminuyendo, ¿cierto? Esta cuerda aquí que es la que toca estos dos puntos de la circunferencia, va disminuyendo hasta tal punto en que se encuentran en el mismo punto que hemos denominado T y ya se convierte en tangente, ¿correcto? Como ese es el mismo punto, por eso uno podría decir, bueno, eso es PT por PT, ¿cierto? Y eso es igual en el otro a PM por PM, ¿sí? Entonces esto es tener PT al cuadrado igual a PM por PM. Por eso este segmento tangente es media proporcional, ¿sí? Es media proporcional entre todo el segmento secante por el segmento exterior. Ese es mucho más fácil, ¿no? Listo, profe. Ok. Estos teoremas son un poco más sencillos que los de pronto los de relaciones métricas en triángulos. Listo. Vamos entonces a ver ahorita el teorema del triángulo inscrito. ¿Recuerdan lo que es estar inscrito? Sí, profe, estar dentro de la circunferencia. Muy bien. O sea que los vértices
en este caso del triángulo, van a estar sobre la circunferencia. Entonces vamos a utilizar triángulo inscrito, vértices sobre la circunferencia. Uy. Ahí tenemos una circunferencia con centro en O. Y vamos a darle los A, B y C. Muy bien. Vamos a trazar una altura. Vamos a trazar la altura aquí en A. Podemos ubicar cualquiera. Esta es la altura. Y vamos a llamar a este punto H. Vamos a trazar un... Profe, ¿Sí? la altura no pasa por el centro de la circunferencia. No necesariamente. ¿Y si pasa, qué pasa? Respóndeme eso. ¿Qué pasa si pasa? ¿Qué tipo de triángulo es? Es equilátero, ¿no? Es un triángulo equilátero si desde cualquier vértice yo trazo la altura y pasa por el centro. Pero puede también ser isósceles. Y se traza desde el vértice del triángulo isósceles, ¿cierto? Muy bien. En ese caso, si el triángulo es equilátero, cualquier altura que yo trace desde los vértices, o sea, de cualquiera de los vértices, va a pasar por el centro. Pero si el triángulo es isósceles, solo la altura relativa a quién, a la base, ¿cierto? Va a pasar por el centro. ¿Listo? Pero esos son casos especiales. Por eso aquí hicimos un triángulo cualquiera, ¿sí? En donde no sabemos pues exactamente cuáles son las relaciones entre sus lados, entonces no pasa por el centro, ¿sí? Muy bien. Lo del triángulo equilátero e isósceles es un caso particular de esto. Muy bien. Entonces hemos trazado la altura relativa al lado CB, ¿sí? Normalmente recuerden que para un triángulo los lados se nombran pues por el vértice opuesto. En este caso, este lado va a ser C minúscula, este otro lado va a ser B, y este lado de acá abajo todo va a ser A, ¿cierto? O sea, todo esto, ¿sí? Eso es lo que tengo ahí. Entonces el teorema indica, vea, si usted tiene un triángulo inscrito en una circunferencia, va a encontrar que el producto de las medidas de dos de los lados, o sea, tomamos dos lados, por ejemplo, si tomamos en este caso B y C, el producto de las medidas de dos de los lados, B y C, este y este, va a ser igual a ¿qué? Al lado pues A. No, va a ser igual a la medida de la altura relativa al tercer lado. A la medida de la altura del tercer lado. ¿Y cuál es la medida de la altura? H. En este caso, AH, ¿cierto? Va a ser igual a la medida de la altura relativa al tercer lado y, o mejor, por la medida del diámetro. Del diámetro de la circunferencia circunscrita, ¿cierto? ¿Cuánto vale ese diámetro? No lo hemos trazado, pero podemos trazarlo.
Por ejemplo, si trazamos, vamos a trazar este diámetro aquí desde A hasta este punto, y este punto lo vamos a llamar D por AD. Correcto. Entonces repito, si nosotros encontramos un triángulo inscrito en una circunferencia, ¿sí?, el producto de dos de sus lados, en este caso cogimos B por C, el producto de dos de sus lados va a ser igual al producto de la altura relativa al tercer lado, ¿sí?, por el diámetro de la circunferencia circunscrita. Ahora, para tomar otro par de lados, por ejemplo, si hubiésemos tomado B por A, tendríamos que trazar la altura, B por A, tendríamos que trazar la altura ¿a quién? A C, ¿cierto? O sea, esta. A esto le damos aquí otro nombre, y esa era C. Por ejemplo, si le hubiésemos dado M a la altura relativa, que en este caso es CM, por el diámetro, sigue siendo AD. Correcto. Y en el caso de AC, entonces ustedes lo hacen. Muy bien. Vean que son relaciones sencillas. El otro teorema que vamos a mirar, vamos a hacer referencia perpendicular al diámetro. Perpendicular al diámetro lo vamos a conocer, o lo vamos a reconocer como perpendicular al diámetro. Entonces, tenemos una circunferencia y nos hablan de diámetro, ¿cierto? O sea que debemos trazar el diámetro. Diámetro O, el diámetro vamos a llamarlo DE. O es el centro, ¿sí? Entonces el teorema dice, si cogemos un punto de la circunferencia, ¿cierto? Tomamos un punto de la circunferencia, por ejemplo este, y lo vamos a llamar A. Tomamos un punto de la circunferencia y desde ese punto bajamos una perpendicular al diámetro, desde este punto que escogimos sobre la circunferencia, bajamos una perpendicular al diámetro, ¿sí? Vamos a garantizar de que este segmento que he trazado perpendicular a B, vamos a darle,
es media proporcional entre los segmentos que determina sobre ese diámetro. ¿Qué segmentos está determinando esa perpendicular AB sobre el diámetro? DB y DE. DB y DE. no, DB es uno y el otro. AB. No, ese es el que va a determinar sobre la sección. ¿DB y quién? DO. DB y BE. Ah, eso sí. Esos son los segmentos que está determinando esta perpendicular sobre el diámetro. ¿Listo? Entonces, repito. Ubico un punto sobre la circunferencia. Desde ese punto bajo una perpendicular al diámetro. Entonces, el teorema me garantiza de que en este caso, ese segmento que es perpendicular al diámetro, o sea, AB, va a ser media proporcional entre los segmentos que está determinando sobre el diámetro. En este caso serían DB por BE. Listo. Eso es lo que me está diciendo el teorema. Vamos a hacer este que viene acá en esta parte. Se va a conocer como teorema cuerda diametral. Y este ha salido en exámenes. Por lo simple. Es más simple que todo. Lo vamos a conocer así. Teorema cuerda diametral. Nuevamente, como estamos en relaciones métricas en circunferencia, ¿sí? Como nos hablan de cuerda diametral, hay que trazar el diámetro, ¿cierto? Vamos a llamar MN. Entonces dice, el teorema dice, toda cuerda trazada por el extremo de una cuerda diametral es media proporcional entre su proyección sobre el diámetro y el diámetro entero. Entonces, díganme una cuerda que cumpla con eso que acabo de enunciar. Dice, toda cuerda trazada por el extremo de una cuerda diametral. ¿Desde dónde? Desde M o desde N. ¿Desde dónde? Desde M o desde N. Correcto, ¿cierto? Porque esos son los extremos de la cuerda diametral. Entonces, para la cuerda que estoy considerando, debe ser cualquiera de esos dos, ¿sí? Puede ser cualquiera de esos dos. Entonces vamos a tomar aquí M y vamos a ubicar un punto en cualquier parte de la circunferencia. Puede ser abajo o arriba. Entonces yo voy a ubicar aquí el otro punto y ese punto lo vamos a llamar A, ¿sí? Y trazo pues la cuerda respectiva desde ese extremo que hemos escogido M hasta A. Entonces eso es una cuerda MA. Y tenemos la cuerda diametral MN. Repito el teorema. Toda cuerda trazada desde un extremo o por el extremo desde una cuerda diametral se va a convertir en media proporcional entre su proyección sobre el diámetro y el diámetro entero. Entonces, ¿cómo se representa eso? O sea, MA va a ser media proporcional entre ¿quién?
Entre su proyección sobre el diámetro y el diámetro entero. MN es el diámetro entero, ¿cierto? Al por. MN al cuadrado menos AN al cuadrado. No menos. Se convierte en media proporcional, ¿sí? Es producto. ¿Por quién? Ya sabemos que MN es el diámetro entero. MO. No, porque MO no es la proyección de MA. Nos tocaría que trazar la proyección. Correcto, eso es lo que hay que decir. Se traza la proyección de MA sobre el diámetro. O sea, la perpendicular desde aquí, desde A. Recuerden que ya vimos la parte de proyección, fue lo primero que vimos en relaciones métricas. ¿Sí? Esto es perpendicular. ¿Qué nombre le damos a este punto? Era A, L. E. Entonces aquí ¿por quién va? Por AE. ¿Por quién? AE. No, porque AE no es la proyección. ME. Vean, ME es la proyección de quién. De MA. Correcto, ¿sí? Entonces, ME es la proyección de MA. Y MN es todo el diámetro. Repito el teorema. Toda cuerda trazada desde uno de los extremos de una cuerda diametral se convierte en media proporcional entre su proyección sobre el diámetro y el diámetro completo. Aquí lo copiamos al revés, pero el producto ustedes saben que es conmutativo. ¿Sí? Muy bien. Esto tan simple ha salido en exámenes. Muy bien. Por último nos faltan entonces los teoremas de Ptolomeo y los dos teoremas de Ptolomeo. ¿Sí? Para poder empezar a hacer ejercicios. Listo. Entonces tenemos antes de los teoremas de Ptolomeo vamos a ver entonces otro teorema que lo podemos conocer, o más bien nos podría ayudar de pronto conociéndolo como el teorema de la bisectriz interior. ¿Sí? Ese no es nombre, sino que yo digo, pues es uno de los, más o menos, la frase que nos podría hacer reconocer este teorema. Tenemos una circunferencia y tenemos un triángulo inscrito. Cualquier triángulo. ABC. Y trazamos una bisectriz en cualquiera de sus vértices. Vamos a trazarla aquí en A. O sea, esto es congruente con esto. Y esto vamos a llamarlo aquí,
será ABCD. Ese punto D. Esto es bisectriz. AD es bisectriz en A, en el ángulo A. Entonces el teorema nos dice que el producto, si yo tomo dos lados de ese triángulo, ¿sí? Hago el producto de dos lados de esos triángulos, de ese triángulo. Profe, se le da los nombres de C minúscula y B minúscula a los lados, de abajo. Entonces quedaría que C por B es igual a la bisectriz al cuadrado. Sigue. B por C es igual a ¿quién? A del cuadrado. ¿Y qué más? Por CB. Más CB. ¿De qué? CD por CB. ¿Sí? Está al contrario, pero es lo mismo, ¿cierto? Y dice, el producto de dos de los lados de un triángulo es inscrito, ¿cierto? Va a ser igual. Voy a leerlo como está aquí escrito, aquí. Como me lo dijeron en Puerto de Río. Entonces, el producto de dos de los lados de un triángulo inscrito va a ser igual a la bisectriz al cuadrado. En este caso estamos hablando de la bisectriz interior, ¿cierto? AD, a la bisectriz al cuadrado, más el producto de los segmentos que esa bisectriz determina sobre el tercer lado. Vean que CD y DB son los segmentos que la bisectriz AD están determinando sobre el lado CB, ¿cierto? Ya habíamos observado eso por allá en el teorema de la bisectriz, en proporciones. Y AD en este caso es la bisectriz al cuadrado. Recuerden que para resolver esto, primero deberían hacer este producto, cuando en el caso pues de que se les presente. ¿Listo? ¿Por qué BC? Porque la diagonal, porque la bisectriz que trazamos fue en el ángulo A. Entonces no podíamos tomar, porque esa bisectriz cae sobre el lado A en este caso. Ahora, si queremos encontrar cualquiera de otros dos lados, sería, por ejemplo, este y este AB, entonces tendríamos que trazar la bisectriz del vértice C. ¿Listo? Y hacen la misma relación. ¿Correcto? Entonces repito, el producto de dos lados de un triángulo inscrito va a ser igual a la bisectriz al cuadrado más el producto de los segmentos que esa bisectriz determina sobre el tercer lado. Muy bien. Y por último, pues para terminar con la parte de los teoremas de las relaciones métricas en circunferencia, encontramos el teorema número 1 de Ptolomeo y el teorema número 2 de Ptolomeo. Entonces tenemos aquí teorema número 1. En Puerto de Río me estaban preguntando sobre estos teoremas cuando estábamos viendo relación métricas en triángulos, ¿cierto? Esto aplica es para
circunferencias. ¿Listo? Y precisamente este primer teorema nos habla es de un cuadrilátero inscrito. Cuadrilátero, ojo, no cuadrado, no rectángulo, no rombo. En general de cualquier, ¿sí? De cualquiera de estos, porque estos ya tienen características especiales. Estamos hablando de cuadriláteros de manera general. Entonces vamos a trazar un cuadrilátero aquí inscrito. Ese es un cuadrilátero. A, B, C, D. Cuadrilátero inscrito. Y voy a trazar las diagonales de ese cuadrilátero. O sea, AC y BD. Vamos a darle nombres, o podríamos dejarlo así. Dejémoslo así, ¿sí? Entonces, el teorema dice, vea, si usted tiene cuadriláteros inscritos, ¿sí? El producto de las medidas de las diagonales va a ser igual a la suma de los productos de las medidas de los lados opuestos. En este caso, entonces, ¿sí? Profe, que si puede hacer el favor de repetir lo que estaba diciendo. Ok. El teorema dice que si tenemos cuadriláteros inscritos, ¿sí? Entonces vamos a encontrar que el producto de las diagonales, o mejor, de las medidas de las diagonales, va a ser igual a la suma de los productos de las medidas de los lados opuestos. Profe, o sea que es AC por DB es igual a DC por AB más DA por CB. Eso es igual a AC B a AB por DC por DC AB por DC AB, sí, AB por DC más DA por CB. Correcto, ¿sí? Eso es lo que nos dice el teorema. Yo hago el producto de las diagonales, de las medidas de las diagonales, y tengo ahora que tomar los lados opuestos del cuadrilátero. ¿Cuáles son los lados opuestos? Como aquí no me cabe, voy a escribirlo acá abajo. Bueno, yo lo voy a escribir acá más rápido. AC más DB, que son las diagonales, va a ser igual, esto es por producto, va a ser igual AD por BC más correcto. Entonces vean que AD es el opuesto de BC, o sea, es el lado opuesto de BC. Veanlo aquí, AD, el lado opuesto es CB, y de DC el lado opuesto es AB. Correcto, es muy simple.
Ese es el teorema número 1. Ahora, el teorema número 2 tenemos al igual, ¿sí? Nuevamente un cuadrilátero inscrito. Él se especializó pues en los cuadriláteros inscritos. Nuevamente hacemos esto: A, B, C, D. Y trazamos entonces nuevamente las diagonales. AC y DB. ¿Ya entendieron ese? Así como hicieron con el otro. Ya este nos habla es de razones. Entonces dice: las medidas de las diagonales de un cuadrilátero inscrito son entre sí como la suma de los productos de las medidas de los lados que parten de sus extremos. Así dice el texto. Así dice exactamente el texto. Y uno entiende eso como razones. Dice... ¿Sí? ¿Será que las cuadras del bordón va a repetir el teorema? Ok. Las medidas. Las medidas de las diagonales de un cuadrilátero inscrito son entre sí. Cuando nos hablan así es porque nos están hablando de razones. ¿Listo? Como la suma de los productos de las medidas de los lados que parten de sus extremos. Hay que tener en cuenta los extremos de las diagonales. ¿Listo? Muy bien. Cuando nos dicen son entre sí, es la razón que puede haber entre esas diagonales. ¿Correcto? Entonces, por ejemplo, si nosotros tomamos AC es ADB, ya que es la razón en las diagonales, son entre sí. ¿Sí? Ahora vamos a verificar cómo es entonces esa suma de los productos. ¿Sí? Profe, eso es igual a AB sobre CD más AB sobre DC. Voy a anotar por acá lo que me están explicando. ¿Cómo es? DA sobre CD Ya vi quién nos hace. Sobre CB CD más AB sobre DC. Bueno. Vamos a verificar a ver.
¿Cuál tomamos arriba? AC, ¿cierto? Entonces hay que buscar los extremos de AC. ¿Cuáles son los extremos de AC? Pues A y C, ¿cierto? A y C, ¿sí? Esos son los extremos. Ahora, ¿qué lados parten de A? AD y AB. O sea, el producto de estos dos, AB por AD, más ¿quién? CD por CD. ¿Más quién? CB por CD. CD por CD, correcto. Ahí no ocupo, pero bueno, ya saben cuál es. ¿Sobre quién? BA. Sobre, entonces ahora vamos con DB, ¿cierto? BA por BC. BA por BC. O, sí, BA por DC. Por DC más BA por BC. por BC. ¿cierto? Eso es lo que se hace. ¿Sí ves? Si uno tiene en cuenta cuáles son los extremos de ese cuadrilátero, es más, lo voy a escribir aquí para que quepa bien en la hoja. Entonces, AC es ADB, ¿cómo? Entonces son, primero, como colocamos arriba AC, vamos a mirar a ver cuáles son los extremos de AC. Ya dijimos que eran A y C. Entonces tomamos A, AD por AB más DC por BC sobre, ahora DB es AD por DC más AB por BC. Listo. No es más. Esos son todos los teoremas que se tienen en la parte de relaciones métricas en circunferencia. ¿Sí? Ahora, ¿qué toca hacer? Profe, que se hace el favor y regresa a la hoja. Sí, claro. Entonces, esto que me dijeron aquí está mal. ¿Qué toca hacer? Ejercicio, ¿cierto? ¿Listo? Sí, profe. Entonces hagamos dos ejercicios antes de irnos. Dos bien difíciles. Página 338. Hallen el valor de X. 2 minutos. ¿Cuánto? X es igual a 8 8 tercios.
este otro. Ciérrame de uno. Profe, Dime. Cierren allá. Puerto se da la imagen, profe. Bueno, listo. Entonces hagan este otro ahora. Profe, vale 2. Bueno, ya van dos valores diferentes. 8 tercios de 8. Cierren por favor para que vean la otra. ¿Qué dice? Sobre 6. ¿2 sobre qué? Si es tangencial, bobo, la pregunta es tangencial. Bueno, ¿Cuánto? Sí, yo sé, espérame un segundo. ¿Cuánto me dicen? ¿Cuál es el otro valor? 2.6. Listo, bueno, manténganlo así mientras tanto. Voy a hacer la otra. P, esto es 8, esto vale X y esto es congruente con esto. Entonces ahí está la otra. Tenemos una circunferencia, tenemos un punto P interior, PC vale 2, PD vale 8, PA vale X y me dicen que AP es congruente con PB. Listo. Profe, es que tengo una duda con el ejercicio. ¿Puede poner el ejercicio anterior? Es que mire, por ejemplo, sería 4 cuadrado es igual a 6 por X, no, porque tiene que ser 6 más X. 6 más X, ¿cierto? Sí. Por ahí pensaba uno en menos. Ya, ahora lo hacemos. Intenten hacer los dos y en un minuto los hago yo, listo. Para que miremos a ver cuál fue el error que cometieron. Entonces, para que puedan ver ahí, está ese. Ya se lo terminaron de hacer. Entonces, háganse ese. ¿Cómo? Listo, bueno, ya lo hicieron ambos, entonces vamos a proceder ahora. ¿Qué teorema utilizamos aquí? La tangente secante. Correcto, y ese teorema dice que en este caso el segmento tangente es media proporcional. El segmento tangente. Cierren un segundo. Ok. X es igual a 2 en el anterior. El segmento, sí, correcto, vamos a verificar. Entonces, el segmento tangente es media proporcional entre el segmento secante, o sea, PA, por el segmento exterior, PB. Ahora voy a reemplazar. ¿Esto por qué? Habíamos dicho que lo íbamos a reconocer como teorema tangente secante. Correcto. Entonces reemplazo. Esto es 16. Igual. ¿Cuánto vale PA? 6 más X. 6 más X, ojo con eso. Muchos dicen que solamente es X o que es 6. Por PB. X. ¿Eso de dónde sale? Simplemente reemplazando en... Este es 1, ¿cierto? Reemplazo en 1. Nuevamente. Ya esto es operaciones. Ya aquí se acabó la geometría. Esto es X más X más X2. ¿Sí? Esto es operaciones. Luego, creo una ecuación cuadrática. ¿Sí? También operaciones, ¿cierto? Y aquí nos queda factorizar esto. ¿Ustedes saben factorizar esto o no? 8 y 2. Entonces, como ahí no cabe, voy a hacer la cara. 8 y menos 2.
Entonces x por acá, este es más y este es menos. 8 positivo, 2 negativo, ¿cierto? Para que entonces me quede que x es igual a menos 8 o x es igual a 2. Las dos son respuestas de la ecuación, pero una sola es respuesta del ejercicio. ¿Cuál? La positiva, porque son segmentos, ¿cierto? Entonces aquí tenemos de que este x, que es PB, vale 2. ¿Listo? Muy bien. Entonces, el siguiente. ¿Qué nos dice el siguiente? El siguiente da 4, más o menos 4. Entonces me dice que yo puedo sacar esta relación. PC, ¿por quién? Por PD es igual a quién? ¿Qué teorema? ¿Sí? Entonces ya aquí lo que hace uno es reemplazar. ¿Qué es PC? El computador, o sea 2. ¿Por quién? 8. Por 8, ¿cierto? Es igual a quién. A x al cuadrado. Ojo, 2x es muy diferente a x al cuadrado. Eso ya también es reemplazando en la anterior, ¿cierto? Y aquí tenemos entonces que 8 por 2, cuando uno no se equivoca, es 16. ¿Sí? Y no hay necesidad de utilizar calculadora. ¿Sí ven? Ustedes para sumar 1 más 1 necesitan calculadora. Entonces, reemplazar, ya sacando pues lo que significa, esto es más o menos 4. Son dos valores porque esto es cuadrático. ¿Sí? Ya empecemos a ser ingenieros. Entonces, x es más o menos 4. Entonces, ¿cuál es el valor para x que yo necesito? 4 positivo. 4, porque estamos hablando de segmentos, ¿cierto? Y ahí hemos hecho en menos de 5 minutos 2 ejercicios. Ahora para el examen no se tiren media hora haciendo uno de esos. ¿Listo? Entonces háganse este pues para que vengan ya para el próximo preparado, de esa que está ahí. Ese que pasa por el centro, que es más difícil. Profe, A es perpendicular a eso. No. Ahí no dice eso. No dice eso, pero ¿qué pasa? Profe, da 8. Aquí da 8. Ah, bueno, entonces para la próxima lo verificamos. Listo. Entonces, muchas gracias. Que tengan un feliz día. Se están viendo entonces con Lina. Adelántense por favor y verifiquen la parte de áreas. Lean lo que es áreas. Me imagino que con ella harán algunos otros ejercicios de esta parte. Les recomiendo que se hagan el 11 de la página 340. Y en general todos los de la página 340. Que puede salir cualquiera, ¿cierto? Y lean sobre la parte de áreas, que es la que sigue, para que ya tengan algo leído. Listo. Bueno, muchachos, muchas gracias. Gracias.